Jessica Redondo, a quien voy a saludar. Jessica, buen día, gracias por atendernos. Soy El Oso. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Oso? Saludos a la audiencia también. Bien, muchas gracias por sumarte y que charlemos un poco acerca de este tema que me parece que es tan importante, teniendo en cuenta la audiencia y arrancando sobre... ¿Cambiaron los hábitos de consumo de drogas en adolescentes? El consumo está presente en adolescentes, en jóvenes, en mujeres embarazadas, está presente en nuestro contexto actual. El consumo es la presentación actual que tiene el padecimiento subjetivo. Por eso es que hoy todo el abordaje sobre adicciones está incluido dentro de la ley de salud mental, justamente como una temática en tanto salud mental, no como una cuestión que va aparte, ¿no? Las adicciones como un mundo mirado desde un lugar punitivista o abstencionista, donde hay que atacar, digamos, como hacerle una guerra a la sustancia y a lo tóxico, confundiendo el problema. Me parece que a veces el problema es confundir el problema justamente, y hay que ver qué lugar ocupa el consumo, en qué contexto, cuál es el vínculo que la persona tiene con la sustancia, y en eso es donde uno viene problematizando en estos últimos tiempos. Todos los conceptos y todos los abordajes y todos los paradigmas políticos para armar políticas públicas van en tanto a pensar el consumo como problemático algunas veces, otras veces el consumo puede no serlo. El tema es entender, bueno, que el protagonista de las políticas públicas tienen que ser las personas, y que básicamente uno tiene que trabajar en pos de buscar a quién. La pregunta es a quién debemos proteger y no a quién tenemos que castigar cuando pensamos de consumo. Está bueno eso que marcas. Previo a charlar un poquito de eso, me gustaría consultarte sobre el efecto de las drogas. ¿Las drogas cambian nuestro estado mental? Sí, obviamente producen, digamos, manifestaciones, efectos, exacerbaciones, sí, traen cuestiones, digamos, de efectos sobre nuestro sistema nervioso, todas las drogas, en realidad, digamos, los medicamentos en sí mismos son drogas y traen efectos que buscamos. El hecho es, bueno, cuando buscamos un efecto con esa droga, digamos, para producir ciertos bienestares o producir ciertas cuestiones que a la larga o en la perpetuación de ese consumo terminen afectando negativamente nuestro contexto, nuestra relación con las personas, en nuestra vida laboral. Digamos, ahí el consumo pasa a ser problemático. Cuando empiezan a afectarse, digamos, otras áreas, otros vínculos, otras relaciones. ¿Sabes por qué te preguntaba, Jessica? Porque hago este esquema. Digo, bueno, las drogas cambian nuestro estado mental, pero también creo que la mente puede cambiar con ausencia de drogas. No sé, me pasó algo malo, hago un ejercicio de meditación, pienso en cosas lindas y automáticamente la situación, el estado anímico o lo que piense en ese momento puede cambiar. Sí. Entonces digo, bueno, no sé, es una manera de decirlo, como lo decir, pero pareciera que en nuestro cerebro también hay drogas, digamos, o que hace actuar esto de esta forma. ¿Cómo lo podemos explicar? A ver, son elecciones, son posicionamientos, son cuestiones que culturales también, cuestiones en relación de la trama familiar o institucional en las que estamos insertos, digamos, y hay distintas ofertas que uno toma o no toma, digamos, eso que vos decís, haciendo un ejercicio de relajación o yendo al psicoanalista o yendo a una terapia, digamos, uno puede generar un cambio en su vida. Totalmente, digamos, bueno, si en tu conocimiento, en tu bagaje cultural, el psicoanalista ocupa un lugar valioso, digamos, o el terapeuta, o el coaching, o la relajación, como vos decías, bueno, distintas cuestiones, ¿no?
porque a lo largo de la vida uno tiene interpretaciones de lo que le ha acontecido en la realidad, y esas interpretaciones generan marcas en uno, y uno convive con esas marcas. Muchas veces las lecturas que tiene de esas marcas se agotan y empiezan a generar sufrimiento. El tema es cómo abordamos nuestro sufrimiento. A veces yendo a un psicólogo para revisar esas lecturas, y a veces, bueno, apelando a alguna otra cuestión que nos ofrezca el contexto y que yo crea que puedo manejar. Muchas veces se puede manejar en relación al consumo, y en otras a veces no. No sé si más o menos sí, voy clarísimo. por el lado que me Sí. preguntas. Sí, clarísimo. Después, obviamente, uno puede también tomar recursos de la trama institucional, te decía, en la que está inserto, digamos, contar con profesores, contar con tutores, contar con hermanos mayores, con tíos, digamos, y ahí uno se va encontrando también con el insumo de los que te rodean. Tiene que ver con un contexto, digamos, muy singular de cada persona. Yo creo que los tratamientos hoy para las personas las tenemos que pensar en tanto trayectorias individual de ese sujeto, porque no hay nada que podamos abordar tan programáticamente. Obviamente sí hay políticas públicas en ese sentido con ciertas direccionalidades, pero siempre hay que escuchar mucho qué le pasa a esa persona, y el protagonista es la persona y no el atacar al tóxico, digamos, sino qué es lo que le está pasando a esa persona, cómo se vincula, en qué lugar lo pone, qué uso le da, digamos, lo hace de una manera defensiva siempre, o buscando una solución, no lo hace porque es un delincuente, ¿no? Donde a veces hoy los imaginarios están muy atravesados por todas estas líneas. ¿Y puede aparecer un escenario de salud mental detrás del que consuma drogas por recreación y que no lo sepa, por ejemplo, o porque le guste? Digamos, ¿cómo Bueno, se puede interpretar ahí? Hay veces, digamos, que uno puede tener registros de su padecimiento, de sus limitaciones, hay veces que no. Digamos, puede haber un consumo, digamos, que tal vez no se problematice. No es que no todo aquel que consume, digamos, es un adicto. Uh-huh. Podemos pensar en un consumo responsable cuando la utilización de ciertas sustancias son bajo indicación médica, que respeten indicaciones, o en el caso del alcohol u otras sustancias psicoactivas, se pueden usar de forma recreativa, siempre tomando medidas de cuidado. No es responsable ya cuando uno pone en riesgo la vida de uno y la de otros, cuando estos proyectos de vida se empiezan a ver cercenados, cortados, entorpecidos por el consumo. Ahí muchas veces uno puede tener un registro de que esto ya se te fue de las manos y necesitas ayuda, y otras veces sí, pasa que uno no ve registro, o tal vez lo registra y lo elige seguir haciéndolo también. Entonces, eso no deja de ser algo complejo, pero también que de alguna manera hay que tomarlo, porque las personas, digamos, que necesitan a lo mejor ser abordadas o que necesitan ser tomadas, digamos, por algún marco de cuidado, a lo mejor no pueden dejar de consumir, y no porque no puedan dejar de consumir, uno no puede hacer algo para con ellas también, y en eso es que se entiende la modalidad y la lógica del modelo de reducción de daños, donde uno apunta a hacer todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de la persona, prevenir cualquier daño asociado a esa conducta problemática, tratar de disminuir las incidencias de enfermedades transmisibles, por ejemplo, tratar de prevenir otros daños asociados a eso. Estaba pensando en esto que estás contando, ¿no? Que se está yendo a un esquema diferente. Si bien Rosario siempre ha sido pionera, se deja de pensar en la prohibición y se habla más de la concientización. Exacto, porque cuando vos hablas de reducción de daños, trabajás a nivel de dos ejes. El tratamiento, obviamente, lo asistencial, pero también lo preventivo. Uno no es sin el otro. Entonces, en el municipio, ya hace unos años,
desde el 2016, 2017 se estableció un plan de prevención de consumo muy auspicioso, porque surge desde la elaboración y desde el acuerdo, digamos, de una mesa intersectorial entre municipio, provincia, sobre todo con las organizaciones civiles que también trabajan sobre esta temática. En aquel momento se establece el plan de prevención, que tiene, como te decía, el eje de prevención, de asistencia, el eje de capacitación, porque esto es una cuestión de educar digo, en el sentido de pensar en formación, digamos, permanentemente de los que estamos en esta temática, y sentarnos a pensar también, a pausar y pensar sobre las demandas actuales de nuestras poblaciones en relación al consumo. Ese plan generó en aquel momento, digamos, la creación de la estación, digamos que es un lugar municipal, digamos, que tiene mayor especificidad en la atención de problemas de consumo y que hoy le da cierto soporte, digamos, también a los centros de salud, a los hospitales, digamos, a la hora de pensar estrategias de atención a los jóvenes. Tiene, bueno, ciertas articulaciones, digamos, también con APRECOT y CEDRONAR, tiene articulaciones con las comunidades terapéuticas, y va ofreciendo espacios de primera escucha, algunos espacios y momentos de centros de día. Bueno, ahí como algo también donde los equipos más territoriales pueden encontrar algunos inicios, digamos, y algunos momentos de articulación, digamos, de toda la red. Totalmente. Jessica, clarísimo todo, y el tema da para hablar muchísimo y seguirlo de cerca, ¿no? Te queremos agradecer y lógicamente un día te vamos a esperar acá en el estudio para charlar un poquito más, que está buenísimo. Con tiempo lo organizamos mejor, hasta inclusive podemos ir con compañeros de la estación que vienen trabajando desde hace muchos años también y han pensado los abordajes desde el plan. Hoy, después de la pandemia, desde el municipio estamos reactivando este plan, digamos que obviamente todos los ejes de prevención, los trabajos, digamos, a nivel de la intersectorialidad, con cultura, con deportes. Años antes de la pandemia había un trabajo en relación también a espacios preventivos en los clubes, no sé, el trabajo con los organizadores de las noches y de las fiestas, digamos, rosarinas, digamos, había propuestas también de pensar distintas actividades que marcaban cierta reflexión, que marcaban cierta concientización, digamos, bueno, cuando te vas a pedir un trago, tal vez lo podés pedir tragos saludables y tragos sin alcohol. Bueno, había algunas estrategias, digamos, que estaban muy buenas. Con la pandemia se silenciaron, digamos, pues tampoco había espacios tan vigentes durante la pandemia en relación a las salidas y aglomeración de gente. Hoy estamos en la posibilidad de retomar todos esos ejes. Jessica, así que en algún momento lo podemos hacer con más claridad y más no, pero estuvo muy claro, actualización, si querés, con los compañeros de la estación y contarte por ahí otras estrategias también. Te agradecemos un montón y lo vamos a hacer. Un beso grande y muchas gracias. A vos, un abrazo. Jessica Redondo es la directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública. Lo sucedido en Morón nos puso en agenda la idea de poder charlar de esta forma, teniendo en cuenta un discurso